In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Una noche de domingo, 15 de agosto de 1971, desde la Casa Blanca el presidente Nixon comunica que Estados Unidos suspendía la convertibilidad del dólar en oro. Ese fue el momento en el que el dinero dejó de estar respaldado por algo físico, y desde entonces vivimos en un mundo completamente distinto. Pero para entender lo que pasó ese día, tenemos que retroceder a 1944, sí, plena Segunda Guerra Mundial. 44 países se reunieron para los acuerdos del Bretton Woods, para diseñar el nuevo orden económico global. La idea era crear estabilidad después del caos de la guerra y de la Gran Depresión. El sistema que acordaron era simple pero poderoso. El dólar estadounidense estaría respaldado por oro, y el resto de las monedas del mundo estarían vinculadas al dólar. Solo los gobiernos y bancos centrales podían cambiar dólares por oro físico. En ese momento, Estados Unidos poseía el 70% del oro mundial. El dólar se convirtió en la columna vertebral del comercio internacional. Era fuerte, estable y confiable. Pero el sistema tenía un problema estructural. Para que el dólar funcionara como moneda global, Estados Unidos tenía que enviar dólares al resto del mundo. Eso significa gastar más de lo que ingresaba, importar más de lo que se exportaba y mantener déficits constantes. Sin embargo, cuanto más dólares circulaban por el mundo, menor era la proporción de oro disponible para respaldarlos. Este conflicto fue identificado por el economista Robert Triffin y se conoce como el dilema de Triffin. Si Estados Unidos no emitía suficientes dólares, el mundo se quedaba sin liquidez, pero si emitía demasiados, el respaldo en oro se volvía insostenible. El sistema estaba atrapado en una contradicción imposible de resolver. Durante la década de los 60 la presión comenzó a aumentar. Estados Unidos financiaba simultáneamente la guerra de Vietnam y grandes programas sociales internos conocidos como The Great Society. El gasto público se disparó, pero los impuestos no aumentaron al mismo ritmo. La diferencia se cubrió con emisión monetaria y la inflación empezó a subir. Los países extranjeros comenzaron a sospechar que Estados Unidos no tenía suficiente oro para respaldar los dólares en circulación. Francia, bajo el liderazgo de Charles de Gaulle, fue uno de los primeros en actuar. Exigió que sus dólares fueran convertidos en oro físico. Otros países hicieron lo mismo y las reservas de oro estadounidenses comenzaron a disminuir de una forma alarmante, lo que nos lleva a finales de los años 60. El mundo estaba lleno de dólares que superaban ampliamente el oro disponible. El sistema estaba al borde del colapso y entonces llegó un momento decisivo. 15 de agosto de 1971, Richard Nixon apareció en televisión nacional y anunció que suspendería temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Además, impuso controles de precios y salarios durante 90 días y aplicó un arancel del 10% a las importaciones. Lo presentó como una medida de proteger el dólar y defender la economía estadounidense de especuladores internacionales. Pero esa suspensión temporal nunca se revirtió. En la práctica, ese día murió el sistema de Bretton Woods. A partir de entonces, el dólar dejó de estar vinculado al oro, y cuando el dólar se desvinculó del oro, el resto de las monedas del mundo también lo hicieron. Comenzó la era del dinero fiat. Fiat significa que el dinero no está respaldado por un activo físico, sino por la confianza en el gobierno que lo emite. Su valor depende de la estabilidad política, la política monetaria y la credibilidad del Banco Central. Desde 1971, el dólar existe porque el gobierno dice que existe y porque el mundo confía en que seguirá teniendo valor. Las consecuencias fueron profundas. Sin la restricción del oro, los bancos centrales generaron una flexibilidad enorme. Ahora podían expandir la oferta monetaria sin estar limitados por reserva física. El crédito global comenzó a crecer de manera acelerada. La deuda pública se expandió como nunca antes. Los mercados financieros se volvieron más grandes y más complejos. La economía mundial entró en una era de mayor volatilidad, pero también de mayor capacidad de intervención estatal. El claro ejemplo fue décadas después, en el año 2008, cuando ocurrió la crisis financiera global. La Reserva Federal pudo responder imprimiendo billones de dólares y expandiendo su balance de forma histórica. Bajo el patrón oro, algo así habría sido imposible. Esa capacidad de crear dinero sin límite físico es una de las características centrales del sistema fiat moderno. Hoy, el dólar sigue siendo la principal moneda de reserva mundial. Sin embargo, el sistema enfrenta nuevos desafíos. Bloques económicos como los BRICS buscan reducir su dependencia del dólar. Al mismo tiempo, activos descentralizados como Bitcoin han surgido como alternativas que algunos consideran una versión moderna del oro, un activo limitado y resistente a la inflación. Todo esto tiene una raíz muy común. En 1971, el dinero dejó de estar atado a un metal escaso y pasó a depender exclusivamente de la confianza. Antes de ese año, el dólar era una promesa respaldada por oro, pero después de 1971, el dólar se convirtió en una promesa respaldada por la credibilidad de un gobierno y la estabilidad de un sistema.
Y así, sin explosiones ni titulares alarmantes, el mundo cambió para siempre. En 1971 no solo se cerró la ventana del oro, sino que se abrió la puerta a una nueva era. Una era donde el dinero dejó de tener un límite físico y pasó a depender de decisiones de unos pocos. Entonces, su valor dejó de estar anclado en metal, sino pasó a estar dependiente de la confianza. Y la confianza puede sostener imperios, pero también puede romperlos, porque el oro imponía un límite, y hoy el único límite es la credibilidad, y eso lo cambia todo.